¿Cómo están? Buenas noches, estimados estudiantes. En este caso voy a dar inicio. Son las 6:06 de la tarde. Con los estudiantes que se puedan conectar a buena hora, los que no, la clase quedará grabada para los próximos días. Puedan hacer uso de la misma que estará colgada a través de la página virtual. Haré una breve presentación tanto mía como de la materia para que tengan conocimiento acerca de lo que se va a dictar en este módulo, y asimismo presentaré tanta información personal, correos electrónicos míos, números telefónicos para cualquier consulta, duda. Serían de lunes a viernes a partir de las 20 horas. Hasta las 10 de la noche podré estar atento a cualquier duda, pregunta, así también si desean comunicarse conmigo en horarios de la mañana, sí podrían dejar un mensaje y por A o B razón no les contestaré inmediatamente, pero en el transcurso del día seguramente les podré contestar, ¿sí? En este caso, la materia a impartir en estas 3, 4 semanas aproximadamente lo que dura el módulo es la materia finanzas corporativas. En este caso hago una presentación mía. Mi nombre es Cristian Sánchez, soy ingeniero comercial de profesión. Adicional, tengo una maestría en lo que es finanzas. Mi correo electrónico, como lo podrán ver, cristian1640@gmail.com. Y asimismo mi número celular está descrito para cualquier duda o consulta, como lo dije anteriormente. Es muy importante en este caso la conexión con cada uno de los estudiantes para poder ir solventando dudas en vivo para los que puedan conectarse. Y los que no, también puedan escribirme al correo, ya sea o a su vez al teléfono celular. Muy importante la comunicación, asimismo, para los estudiantes que estén repitiendo la materia, podrán darse cuenta que soy otro docente, por ende son otras tareas, otras diapositivas. Es muy importante aclarar esto porque en módulos anteriores he podido tener eh, estudiantes que han creído que las actividades y las tareas se mantienen y me envían trabajos que están equivocados y automáticamente les coloco una nota de 0 porque no es un trabajo que yo he enviado. Entonces, para que tengan en consideración y poder fluir normalmente el tiempo que dure este módulo, estoy presto a ayudarlos, a colaborarlos, a impartir mis conocimientos y asimismo ir conociendo cada uno de ustedes en cuanto ya se puedan ir conectando. Como lo mencioné, la materia se llama Finanzas Corporativas, en la cual vamos a ver, vamos a centrar los estudios acerca de lo que es las corporaciones o las empresas públicas, empresas privadas, cómo se maneja el tema de los recursos económicos, financieros, tanto de la parte pública como de la parte privada, ¿sí? Asimismo, en la parte privada veremos acerca cómo es una estructura de capital y cómo es la correcta administración del capital de trabajo de una organización, una empresa, para que pueda ir cumpliendo, pueda ir cubriendo cada una de sus operaciones, tanto en el presente y que no tenga ningún inconveniente en el futuro. Como objetivos tenemos contribuir a una formación integral de los estudiantes, en el caso de ustedes, en el conocimiento y manejo de las herramientas financieras, sector público y privado, con la finalidad de contribuir al desarrollo económico y financiero del país. Comenzamos, me regalan un minuto, por favor, mientras ubico las diapositivas.
Ahora sí. Como les mencionaba, bueno, la materia se llama Finanzas Públicas y Corporativas. Con el nombre de la materia de Finanzas Corporativas, pero haremos una introducción acerca de lo que es las finanzas públicas. Como bien sabemos, todo lo que tenga que ver con lo relacionado a lo público es todo aquel que está administrado por parte del Estado, ¿sí? Las finanzas públicas en cualquier país del mundo tienen que ver con el funcionamiento del Estado. Las finanzas públicas deben enfocarse a la obtención de ingresos, realización de gastos y gestión de la deuda pública. Más adelante veremos cada uno de estos temas. Las finanzas públicas involucran cómo el gobierno distribuye el gasto público y cómo obtiene recursos a través de los impuestos, sabiendo que los impuestos no es la única manera o la única alternativa de obtener ingresos. Así mismo, más adelante lo podremos ver. Estudia todo lo relacionado como la forma de satisfacer las necesidades que demanda la comunidad, la sociedad, ¿sí? Que es la gestión de las finanzas públicas, un proceso integral que abarca todos los aspectos de la administración de los recursos públicos. La planificación territorial e institucional, esto nace desde lo que son los POA de cada institución, la elaboración y aprobación y ejecución del presupuesto, pues ya sabemos que meses antes de que termine el año calendario se presenta una proforma presupuestaria y que tiene que ser elaborada y asimismo aprobada. Y al finalizar el periodo o en el transcurso del tiempo, pues se va ejecutando. Es decir, cómo el gobierno planifica en el corto y largo plazo, cómo determina el gasto y con qué ingresos se va a financiar y cómo informa y monitorea ese gasto. Como bien sabemos, un presupuesto no es una camisa de fuerza para un gobierno. Todo lo que es presupuestos, tanto en la parte pública o en la parte privada, no es una camisa de fuerza, es flexible. ¿Por qué? Porque no los valores de ingresos y los valores de gastos eh, se van generando en el transcurso del tiempo de ejecución. Veremos acerca de ¿qué es el presupuesto? Es el instrumento a través del cual se determinan y gestionan los ingresos y egresos de todas las instituciones del sector público. El presupuesto es el documento de la política pública más importante de un gobierno, en el cual se traducen los objetivos del gobierno, las políticas económicas, los objetivos sociales, los programas prioritarios establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Como bien es cierto y menciona que el presupuesto es el documento más importante, porque podremos saber cuánto está destinado a lo que es educación, cuánto va a estar destinado a lo que es salud, cuánto va a estar destinado a lo que es seguridad y cuánto va a estar destinado en gasto público o obras. Y veremos también reflejados ciertos tipos de políticas, como en la actualidad en las noticias podemos escuchar políticas de austeridad, políticas restrictivas, que el gobierno ha quitado cierto porcentaje del presupuesto a las universidades públicas, o ha destinado menor porcentaje de lo que normalmente es en salud y lo va a redistribuir o lo va a dirigir hacia otro sector, o a su vez para cancelar lo que es la deuda pública que mantiene el Estado, ya sea nacional, local, a través de los bonos, o a su vez de manera internacional. El sector financiero de la gestión pública está dividido en lo que es la clasificación del sector público no financiera y entidades de seguridad social. Sector público no financiero tiene que ver con todas las entidades del Estado que no generan, como bien menciona, un recurso que alimente al presupuesto. Y las entidades de seguridad social, ya hablamos de IES o BIES, que son instituciones que generan recursos que pueden servir para
solicitar recursos para el presupuesto general del Estado. Sistema financiero de gestión pública. ¿Cuál es el marco legal del sistema de la gestión pública? ¿Cuál es, por decirlo así, el órgano de poder de lo que tiene el Estado? Podemos ver acerca de lo que es la Constitución del Ecuador, los códigos orgánicos monetarios y financieros, las leyes, la LOES, la LOCEP, la Ley de Justicia, y también todo esto va a estar enmarcado o encaminado hacia el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo estás, Fabián? Buenas noches, buenas tardes. ¿Logras escucharme perfectamente? Sí, muy buenas noches. Sí, lo escucho claro y fuerte. Buenas noches. Perfecto. Desconozco la verdad si es que no les ha llegado una notificación acerca de que el módulo empezaba el día de hoy. En realidad estuve revisando hasta ayer y no había nada. Justo hoy en la tarde reviso y veo que ya han publicado la nueva materia. Entiendo, No sé, entiendo. no sé si los compañeros sabrán sobre que se empieza hoy. Yo realmente ahorita se está yendo del trabajo Claro. y le veo que ya es, por eso ingresé el Zoom. Empecé a las 6:10 aproximadamente. Igual, si es que ustedes manejan algún tipo de grupo, en el chat del Zoom dejo mi número celular para que se puedan comunicar y poder coordinar mejor el tema de las clases, para que todos estén presentes y tengamos menos dudas y poder ir avanzando rápido, porque las sesiones son cortas. Entonces, poder hacer mayor uso efectivo del tiempo. ¿Sí? Ok, ok. Si pueden crear algún tipo de grupo adicional en el cual yo pueda estar y puedan hacer alguna pregunta y responderle para todos y todos puedan leerla, sería efectivo. No sé si me puedes ayudar con eso o mantengas contacto con el resto de tus compañeros. Ya les voy a enviar el grupo que tenemos, ya les voy a enviar que ya estamos en clase, a ver si ojalá logren ingresar. Sí, igual el link de la clase, dame un segundo, te lo puedo reenviar ahorita para que me puedas ayudar con eso, para que se puedan conectar más compañeros. Igual no tengo mucho tiempo, en este caso, hablando. Me habían comunicado que uno tiene que avanzar con el tema de la clase, a pesar de que no estén conectados. Un minuto, por favor. Yo también acabo de enviar el link de la clase de hoy, para que se puedan conectar directamente tus compañeros sin entrar al Moodle. ¿Sí? Ok, ya les aviso a los compañeros. Ya, perfecto. Mientras tanto, igual yo voy a continuar. Si tú no entiendes algo, me levantas la mano únicamente y podemos ir avanzando cada uno de los temas. Bueno, estábamos hablando acerca de lo que, bueno, la materia de finanzas corporativas, veremos acerca, la dividimos en dos partes, lo que es las finanzas públicas y las finanzas corporativas como tal. ¿Sí? Corporativa encaminado netamente a lo que es privado. Público, únicamente una introducción, cómo el Estado, el gobierno maneja el tema de los ingresos, los gastos, y en la parte privada ya veremos estrategias, cómo administrar capital de trabajo, cómo se conforma una óptima estructura de capital. Eso ya la veremos en la segunda parte del tema. Ahorita haremos una breve introducción acerca de cómo es las finanzas, cómo se manejan las finanzas dentro del sector público, cómo las maneja el Estado prácticamente. ¿Sí?
para que tengas breves rasgos y te puedas conectar a lo que ya venía dando. Hablaremos acerca del Banco Central. Como bien es cierto, nuestro país no maneja no tiene una moneda propia. Sin embargo, el Banco Central maneja las reservas que tenemos que tener en el país. Reservas en función a la cantidad de dólares que tenemos en circulación. ¿Sí? El Banco Central de cualquier nación es la institución que emite y administra la moneda legal de un país. Espérame un ratito, por favor. ¿Puedes ver las diapositivas ahí? Tenemos que el Banco Central es el prestamista de última instancia, tanto para el sector privado como para el sector público. Este está encargado de evaluar, monitorear y controlar permanentemente la cantidad de dinero de la economía, para lo que utiliza una herramienta, lo que se llama el encaje bancario. Mucho hemos escuchado, y más que todo se escuchó mucho en los anteriores ¿Puedes escucharme? Creo que se me desconectó. Sí, ingeniero, yo estoy ahorita saliendo de mi trabajo, entonces puede ser que la señal se me vaya un poco. No, no creo que se me Pues la vía. desconectó a mí. En todo caso voy a continuar, ¿sí? Mencionaba que, bueno, que el Banco Central evalúa, monitorea y controla permanentemente la cantidad de dinero de la economía, para lo que utiliza como herramienta el encaje bancario. En las últimas elecciones pudimos darnos cuenta de una estrategia pues, que utilizó el actual presidente, la que fue hablar mucho o atacar mucho acerca del encaje bancario y cómo lo quería utilizar y cómo se lo planeaba utilizar su contrincante adversario. Entonces, es un peligro gastarse en este caso lo que es el encaje bancario. ¿Qué es el encaje bancario? Es el dinero de todos los depositantes, cuentaahorristas de todo el sistema financiero nacional que lo tiene el Banco Central. Entonces, una de las políticas económicas o si ustedes vieron acerca de economía o microeconomía o macroeconomía, eh, el Banco Central tiene que controlar permanentemente la cantidad de dinero. ¿Qué pasa o qué sucede cuando existe demasiado dinero en el mercado? Los niveles de inflación suben. ¿Y y qué implica aquello? Que la subida del aumento de precio de todos los elementos de las canastas básicas, todo se encarece. Es por eso que una actividad vital e importante que tiene el Banco Central es controlar la cantidad de dinero que está circulando en el mercado. Buenas noches con todos, ya veo que tenemos más conectados. Si alguien tiene alguna pregunta, no duden en consultarme, yo pongo un pause y podemos responder. No hemos avanzado mucho, por obvias razones no voy a repetir únicamente todo. Las clases las vamos a empezar a partir de las 6 de la tarde, con un tiempo de holgura hasta las 6:10. 6:10 yo arranco con los que estén conectados. Esta es nuestra primera sesión. Para que sepan, mi nombre es Cristian Sánchez y ya he colocado mi número celular en el chat. Igualmente lo voy a reenviar para que puedan escribirme cuando tengan alguna duda. Voy a seguir continuando. El Banco Central asimismo controla los sistemas monetarios, el dinero, el crédito, fijando las tasas básicas de interés y el cambiario, lo que es el tipo de cambio. Entonces, recapitulando, controla todo lo que tiene que ver con el dinero circulante en el mercado. Controla y evalúa las tasas de interés. Y asimismo los tipos de cambio. Como lo mencionaba anteriormente, en nuestro país no se utiliza esto porque nosotros no tenemos una moneda nacional, entonces no manejamos un tipo de cambio. Lo que se realice algún tipo de cambio con algún tipo de un tipo de cambio de otro tipo de moneda,
lo establecen ya otras entidades. Qué sé yo, que un euro equivalga a $1.50, a $1.30, que el peso colombiano equivalga a 4.000 pesos, cosas así. Eso ya vienen de organismos internacionales. El Banco Central no lo puede fijar porque no es una moneda nuestra. Y el dólar tampoco es una moneda nuestra, por lo cual no podemos ordenar o a cuánto lo vamos a pagar. El sistema financiero de gestión pública. Tenemos lo que es el Banco de Desarrollo. ¿Qué es el Banco de Desarrollo? Es el banco público del Ecuador encargado de financiar los servicios públicos, proyectos de inversión e infraestructura a través de préstamos a los diversos gobiernos seccionales. Desde el 2007, el Banco de Desarrollo ha decidido fortalecer el sistema de crédito público. En ese sentido, el Banco de Desarrollo ha trabajado directamente con los gobiernos subnacionales y comunidades, a diferencia de los bancos comerciales, ejecutando obras públicas que satisfacen las necesidades básicas. Tener en cuenta y muy en consideración, no lo escucharon al inicio, acerca de lo que era el presupuesto. En el presupuesto tiene una estructura de ingresos y una estructura de gastos. Todo lo que tenga que ver con ingresos son los recursos que obtiene, ya sean a través de impuestos, alguna tasa, alguna contribución. Y todo este dinero siempre está destinado, gran parte del presupuesto, para satisfacer una necesidad común para la comunidad. Y una pequeña parte o la parte que estimen necesaria para pagar lo que es deuda pública. Tenemos lo que es el Banco Ecuador, Ban Ecuador, ¿sí? Ese es el banco público del Estado, que impulsa la inclusión, la asociatividad y la mejora de la calidad de vida de los micro, pequeños y medianos empresarios. Principalmente de agronegocios, comercios y servicios del sector rural y urbano y popular. De los grupos menos favorecidos, a través de la prestación de servicios financieros innovadores, eficientes, sostenibles y con enfoque social. El Banco Ecuador, como bien menciona, que impulsa la inclusión, la asociatividad y está encaminado siempre al otorgamiento de préstamos con unas tasas preferenciales al resto de bancas privadas y siempre bajo la figura de que si tú tienes un negocio, el Banco Ecuador te puede realizar un préstamo, siempre y cuando cumplas con todos los requisitos. Pero siempre apoya e impulsa a que las personas puedan adquirir un crédito para mejorar la calidad de vida de las personas. Tenemos el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es una institución financiera pública asimismo, de propiedad del IES, que presta los servicios financieros bajo criterios de banca de inversión para la administración de los fondos previsionales públicos del IES y para atender los requerimientos de sus afiliados activos y jubilados. Una gran diferencia entre el Ban Ecuador y lo que es el BIES. El Ban Ecuador funciona como una banca privada, como todas, depósitos, retiros, préstamos, créditos. En cambio, el BIES tiene una figura particular, que el BIES no recibe dinero de sus depositantes, o no puedo yo abrir una cuenta en el BIES. ¿Sí? Uno no puede ir con su cédula y con $20 y con una papeleta de depósito a decir quiero abrirme una cuenta con ustedes. Entonces, el BIES únicamente es para las personas que están en relación de dependencia o a su vez están afiliados pues de manera personal y que usa este dinero de las prestaciones de cada una de las personas que están afiliadas. Y asimismo, pues, lo que hace es otorga créditos. Créditos hipotecarios, créditos quirografarios. Funciona similar a lo que es un banco, a la banca privada o a la banca pública como es el Ban Ecuador. La única diferencia es que el BIES, uno no puede acercarse a realizar y decir voy a realizar un depósito. Tenemos la Corporación Financiera Nacional,
que asimismo es otra banca de desarrollo del Ecuador. También es una institución financiera pública y cuya misión consiste en impulsar el desarrollo de los sectores productivos y estratégicos del Ecuador, a través de múltiples servicios financieros y no financieros alineados a las políticas públicas. Este también tiene una característica muy en particular a lo que es el BIES. No recibe depositantes, únicamente uno tiene que presentar un proyecto que esté alineado, claro está, y que esté bien sustentado para que la Corporación Financiera Nacional pueda realizarte un desembolso de montos importantes que sirvan para sectores productivos. Y si yo tengo una idea de negocio de armar una apiladora industrial, yo quiero mi proyecto muy bien sustentado, lo presento hacia la corporación y si lo aprueban, presento toda la documentación y todo está correcto, me tocan un crédito, me imagino, me invento, $250,000 a 20 años plazo con una tasa preferencial. Todas las entidades eh, financieras públicas tienen tasas preferenciales a diferencia de lo que es el sector privado. Si alguien tiene alguna duda, por favor me la hace saber. No. Y también tenemos la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, el CONAFIPS, que esto está más destinado a la parte de la economía popular y solidaria, los sectores de asociatividad, eh, personas que se unen para realizar una asociación y requieren algún tipo de préstamo para entrar en funcionamiento. Es una institución pública que opera como banca de segundo piso, es decir, una entidad financiera al servicio de los actores de la economía popular y solidaria, que trabaja a través de organizaciones del sector financiero popular y solidario, cooperativas de ahorro, crédito y mutualista, cajas de ahorro y bancos comunales. Generan una inclusión financiera y aportan al mejoramiento de la calidad de vida de las organizaciones y los socios. Porque mencione cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, cajas de ahorro, no son un ejemplo, la cooperativa 29 de octubre o la mutualista Pichincha, no. Son cooperativas que estén dentro del sector financiero popular y solidario, ¿sí? Que pertenezcan a la economía popular y solidaria. Sectores de asociatividad. Yo me uno con 10 personas, creo una asociación, creo una cooperativa de ahorros con X cantidad de dinero, necesito más, realizo un préstamo y puedo entrar en funcionamiento. Permítame un momento, por favor. En los próximos días, hasta el día de mañana, subo en este caso el tema de las tareas. Para los compañeros, no sé, no tengo idea, los que estén conectados y estén repitiendo la materia, es muy importante que tomen en consideración que las tareas, trabajos, evaluaciones cambiaron. Digo esto porque en un módulo anterior, unos compañeros estudiantes asimismo subieron un material que no era, que era del profesor anterior. Entonces, ese trabajo no tiene valor alguno para mi calificación y automáticamente les pongo 0. Entonces, para que no exista ese tropiezo, no cambio notas por ese tipo de errores. Entonces, sí es muy importante que lo tengan en consideración para que podamos ir trabajando normalmente y correctamente, más que todo. Si pueden observar la nueva diapositiva que acabo de proyectar, me confirman por favor. Si la pueden observar. No, ya no. Ya, regálenme un momento, por favor.
Ahí, Sí, ahí sí. perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las políticas económicas y sus instrumentos. ¿Qué políticas económicas genera un gobierno o impulsa un gobierno al momento de la, de la ejecución de realizar un presupuesto, al momento de realizar un presupuesto más que todo? ¿Qué tipo de políticas económicas ejecuta el gobierno? Para esto tenemos que saber qué comprende y qué es una política económica. Política económica comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención se pretende controlar la economía de un país para proporcionar estabilidad, crecimiento económico, estableciendo las directrices para su buen funcionamiento. ¿Qué elementos mantiene la política económica? Tres elementos básicos, como lo que es propiamente lo que es el gobierno, quien es la que desarrolla la política, es la entidad que lleva a cabo la política económica, los instrumentos, medios o formas de actuar el gobierno, algún tipo de política, valga la redundancia de decirlo, que quiera proponer y con qué objetivo o qué desea alcanzar. Si deseamos tener ahorros, deseamos pagar deuda, pues, o deseamos tener mayores ingresos, el gobierno está en la obligación de ejecutar algún tipo de política económica. Ya veremos más adelante acerca de políticas económicas restrictivas, expansivas y qué impacto tienen en la economía de un país. ¿Sí? ¿Qué objetivos o cuáles son los objetivos de una política económica? Conseguir un crecimiento económico sustentable, alcanzar el pleno empleo, lograr una estabilización de precios, distribuir la renta y la riqueza de manera equitativa y mantener equilibrada la balanza de pagos. Vamos a ver los diferentes tipos de políticas económicas. Aquí vemos acerca de la política fiscal. Está o tiene que ver todo lo que es con los ingresos y el gasto público, ingresos a través de impuestos y gasto público a través de alguna obra. Tenemos también lo que es la política monetaria, la cantidad de dinero en circulación o las tasas o tipos de interés. Las políticas exteriores tiene es todo lo concerniente a lo que es exportaciones, importaciones, inversión extranjera, deuda externa, tasas arancelarias, algún tipo de impuesto arancelario, y la política cambiaria, el tipo de cambio o las divisas, que como lo dije inicialmente, pues nuestro país no tiene una moneda propia. Sin embargo, existen ciertos tipos de impuestos, como lo podemos ver, el impuesto a la salida de divisas, que aún se mantiene, que va a bajar, es verdad, ya lo anunciaron, pero que aún se mantiene. Hablaremos acerca de la política fiscal, o también política de lo que es finanzas públicas. Es una política económica que usa el gasto público y los impuestos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica y entrar ya sea en déficit o en superávit. ¿Sí? El término de déficit y el término de superávit, eh, más adelante los vamos a ver a detalle. Sin embargo, como su nombre lo indica, el déficit, por decirlo así, es cuando el Estado tiene un saldo en contra, y el superávit cuando tiene un saldo a favor. Y busca, como lo dice, asegurar y mantener una estabilidad económica, que todas las personas gocen de los mismos beneficios, que podamos encontrar, por decirlo así, medicinas en todos los hospitales públicos, que las personas tengan acceso a la educación en todos los niveles, siempre y cuando sean públicas, y las personas pues se mantengan en pleno empleo. Es decir, que la mayoría o gran parte de los habitantes de un país y que forman parte de la población económicamente activa, pues estén trabajando.
Hasta ahora, ¿alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, ingeniero. Dígame. Buenas noches. ¿Cuándo se considera o qué rango se considera ya un superávit? Todo lo que es saldo positivo, todo lo que sea saldo positivo. Así sea $1 o... Así sea $1, así sea 50 centavos, todo lo que tenga que ver con saldos positivos ya es un superávit. Ok, muchas gracias. Aquí vamos a ver el tipo de política fiscal, ¿sí? Se divide en dos. Tenemos las políticas expansivas y las políticas restrictivas. Expansivas, una política derrochadora, por decirlo así, en el cual tenemos mayor niveles de gasto público, pero menores niveles de impuestos, ¿sí? Se gasta más, por decirlo así, en algún tipo de obra o algún tipo de repotenciación de alguna escuela, múltiples necesidades que se satisfagan de parte del gobierno para la sociedad, ¿sí? Mucho gasto, poco o disminución de impuestos. Muy poco podemos ver este tipo de política fiscal en nuestro país. Siempre suelen ir a la par, de acuerdo al tipo de gobierno, o a su vez, lo que podemos ver del tipo de política fiscal restrictiva, en la que es, suben los impuestos y bajan los montos de gasto público. Es todo lo contrario o cada una de ellas tiene una relación inversamente proporcional, ¿sí? Repito una vez más, expansiva, suben los niveles de gasto público, pero bajan los niveles de impuestos o bajan los impuestos. Y las políticas restrictivas, que son las más usadas en nuestro país, suben los impuestos, pero bajan los niveles de gasto público. No se ve que el dinero se esté usando en la satisfacción de una necesidad del pueblo. Como lo repito, esto es de acuerdo al tipo o al tipo de gobernante que tenemos en el país. Podemos ver en el periodo anterior, no en este, sino en el anterior, habían muchos niveles de impuestos a sí mismos y a su vez los niveles de gasto público iban también subiendo. Entonces eso se genera o va en función apegado a lo que es una política fiscal restrictiva, porque van a subir los impuestos y también van a subir los gastos públicos, o hay suficiente dinero para poder efectuar los gastos públicos. Esto va a depender mucho de la ideología del gobernante, o del presidente, o de todas las personas, de los asesores. En otras palabras, la política fiscal expansiva, cuando el objetivo es estimular la demanda agregada, especialmente cuando la economía está atravesando un periodo de recesión y necesita un impulso para expandirse, como resultado se tiende el déficit o incluso puede provocar inflación. Y la política fiscal restrictiva es cuando el objetivo es frenar la demanda agregada y es cuando la economía está en un periodo de excesiva expansión y tiene necesidad de frenarse por la excesiva inflación que se está creando. ¿Sí? Suben los impuestos, va a haber muchos circulantes. Y recuerden que al haber muchos circulantes, se genera esta falla llamada llamado lo que es la inflación, que es únicamente lo que es el alza de precios. Vamos a ver los instrumentos de la política fiscal. Se dividen en dos, que son medidas discrecionales y estabilizadores automáticos. Todo lo que es medidas discrecionales son las obras públicas, empleo, educación, transferencias y modificación de tipos impositivos o en otras palabras es la modificación de algún tipo de impuesto. Y estabilizadores automáticos netamente a la creación o alza de impuestos, cotizaciones a la seguridad social, pensiones y desempleo. Cualquiera de estos tipos de instrumentos se pueden utilizar dentro de una política fiscal. Hablaremos acerca de lo que es política monetaria.
Se refiere al conjunto de decisiones que las autoridades monetarias adoptan con el fin de buscar la estabilidad del valor del dinero y evitar desequilibrios permanentes en la balanza de pagos, y ejercer influencia sobre las tasas de interés y la inflación. También decimos que es el conjunto de acciones llevadas a cabo por el Banco Central, cuyo fin es influir en el crecimiento económico mediante el manejo de variables monetarias de la economía. Por medio de esta, se prevé que el manejo de las variables como la inflación, funcionamiento del Banco Central, regulación de bancas comerciales, los tipos de interés, protección de reservas de oro y dólares. Y asimismo, el Banco Central es el encargado de manejar la política monetaria de un país. Esto significa que controla la cantidad de dinero existente en la economía y a través de ella maneja las tasas de interés. ¿Sí? Es lo que realiza el Banco Central. No imprimimos dinero, sin embargo, está encaminado o su objetivo es controlar cuánto dinero está circulando en la economía de un país. Y depende de eso también, pues, va a controlar o va a, a permitir que la economía, pues, la economía de un país tenga mayor circulante. Hablaremos acerca de los bancos centrales. El objetivo fundamental de cualquier banco central es mantener la estabilidad de los precios y del tipo de cambio, lo que debe permitir que la economía mantenga una elevada tasa de crecimiento. Los bancos centrales actuarán cuando la economía se aparte de su senda de crecimiento o no esté cumpliendo los objetivos que se esperan. Si la economía se desacelera, tratarán de relanzarla o de repotenciarla. Esto lo harán mediante ¿de qué? Bajando las tasas de interés e impulsando la inversión y con ella el crecimiento. Tenemos una economía que está recién queriendo salir a flote luego del golpe de una pandemia. ¿Y qué están haciendo la banca privada? Lo primero que realizó, gracias también a una política que ejecutó el presidente, pues sacar a las personas que estaban en central de riesgo, bajar la tasa de interés. Muchos podemos ver que antes era el 16%, ahora el 14%. Entonces, esto lo regula el Banco Central y esto lo transmite el Banco Central hacia la banca privada. Entonces, ellos lo que van a buscar es promover el crédito. Y el crédito no de consumo, sino un crédito de inversión. Que con esto pueda hacer que la economía crezca y no se mantenga desacelerada o se mantenga aún en crisis. Y si la economía crece a un ritmo excesivamente elevado, tratarán de frenarla un poco para evitar que surjan tensiones inflacionistas que terminen por afectarle muy negativamente. Para ello intentarán aumentar los tipos de interés para reducir la inversión y enfriar el crecimiento. Pero supongamos que en el 2022 nuestra economía crece de una manera muy rápida. Obviamente los bancos soltaron mucho dinero y ven que existe demasiado dinero en el mercado y esto va a hacer que se genere inflación y empiecen a subir los precios. Entonces, ¿qué hace la banca pública y la banca privada? Lo que va a hacer es, ya no te voy a otorgar un crédito, ya no te voy a otorgar un préstamo. Y si quieres, van a ser bajo estas condiciones. Ya no una tasa de interés del 14, sino regresamos a una tasa de interés de casi 17%. Entonces, las personas que van a hacer, van a frenarse. Y ya no va a haber ese impulso a la inversión. Entonces, la economía va a sentir un choque que ya no va a tener la misma cantidad de dinero circulante y esto va a hacer que se contraiga y se frena automáticamente la economía de un país al no haber circulante en el mercado. No sé si muchos de ustedes pudieron observar
o pudieron vivirlo. Yo no, yo también era pequeño, sin embargo, me ha tocado leer mucho acerca del ciclo inflacionario que vivimos en el año 2000, donde nosotros teníamos una moneda, lo que era el sucre. El Banco Central imprimía dinero. ¿Y qué se generó esto? Que hubiera exceso de dinero en el mercado y las tasas de interés y, y los niveles de inflación eran demasiado grandes, que se formó una mega inflación, una hiperinflación. Entonces, había tanto dinero en el mercado, en la calle, que no teníamos sustento en las reservas del Banco Central. Y ahí es cuando decidimos cambiarnos de moneda, de lo que era el sucre al dólar. No sé si algunos de ustedes pudieron vivirlo o a su vez leerlo acerca un poco de aquello de lo que realmente sucedió. Hubo, hubo una política monetaria, por decirlo así, un poco irresponsable al momento de imprimir, cuando no era la solución. Era mantenernos con el nivel de dinero que había en el mercado. Y eso nos generó una crisis, porque todo subió, había que tener mucho más dinero para adquirir algo. O no vayamos a lo que, a lo que pasó en nuestro país, es lo que sucede en este caso en nuestro país hermano, lo que es Venezuela, es lo mismo. Tienen que imprimir billetes más grandes o hacer billetes con denominación mucho más grande para poder adquirir un bien. Entonces los niveles de inflación están por los cielos. Entonces tú tienes que ir con muchísimo dinero, con un buen fajo de dinero, qué sé yo, para comprar una libra de carne. Cuando pudieras comprarlo simplemente con sencillo, con un billete de una denominación mediana. El tipo de interés es la variable clave que conecta el mercado de dinero con el mercado de bienes. Los bancos centrales aumentarán o reducirán la cantidad de dinero en el sistema como medio de actuar sobre el tipo de interés. Los bancos centrales pueden influir sobre la oferta monetaria a través de la base monetaria. Son operaciones del mercado abierto y el tipo de redescuento. Y a través del coeficiente del encaje, el encaje bancario, que como lo dije al inicio, pues el encaje bancario es el dinero de todos los cuentaahorristas, todos los cuentas corrientes que tiene la banca pública como la banca privada. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Vamos a hablar ahora acerca de la política fiscal versus la política monetaria. La política fiscal engloba actuaciones que afectan al gasto público. Como bien lo dije hace un momento, es cómo voy a obtener mis ingresos y hacia dónde los voy a dirigir. Mis ingresos los obtengo a través de impuestos, venta de petróleo o contribuciones o transferencias o ventas de activos del Estado y lo que es el gasto público. El gasto público, obra, seguridad, salud, vivienda. ¿Cómo se va a gastar? ¿Sí? Entonces la política fiscal tiene que ver mucho acerca del presupuesto, cómo se obtiene y cómo se gasta. Y la política monetaria la maneja, como bien lo mencionamos, acerca del Banco Central, incluyen medidas que afecten la oferta monetaria y que actúen sobre el mercado de dinero. Ya sabemos, tasas de intereses y cantidad de dinero circulante. Y aquí podemos ver un pequeño ejemplo acerca de lo que es política fiscal restrictiva. Un aumento de los impuestos hace disminuir la renta disponible para la gente, lo que hace caer el consumo y también la inversión. Y la curva de demanda de bienes se desplaza hacia abajo. ¿Qué pasa cuando a una persona natural le aumentan los impuestos? Primero, por decirlo así, tiene menos dinero para gastar. Y asimismo,
como se maneja en las empresas y la fórmula básica de la ecuación contable. Utilidad es igual a ingresos menos gastos. Y así mismo se manejan las personas. En este caso ya no es utilidad, o sino cuánto me queda para ahorrar o cuánto me queda para gastar, en base a lo que yo gano mensualmente y a cuáles son mis gastos que tengo mensualmente. Entonces, estos gastos, esta resta entre mis ingresos, lo que gano mensual y lo que gasto, va a ser o ahorro o cuánto yo tengo disponible para gastar. Entonces, al yo tener menos cantidad de dinero, ya sea para ahorrar, porque lo voy a tener que gastar en algún futuro, ya sea en comprarme una casa o comprarme un carro, ya no lo voy a tener. Entonces, ya no voy a tener para consumir. Y obviamente las empresas, al no tener los mismos niveles de venta, lo que van a hacer es, pues ya no invierto la misma cantidad. Ya no voy a poner la misma cantidad ya no voy a ofertar la misma cantidad de productos en el mercado. Ya voy a vender menos. Si antes vendía, qué sé yo, en diciembre 100 refrigeradoras y en noviembre se aplicó una política restrictiva, para diciembre las personas van a tener menos dinero. Entonces, ya no voy a invertir en comprar 100 neveras. Ya voy a invertir en comprar 70, 80. Entonces, ya no hay inversión, pues, y esto se vuelve una cadena. Al no haber inversión, pues ya no voy a necesitar tanto personal. Entonces, ya se va, por decirlo así, como su nombre mismo lo dice, se vuelve restrictiva. Ya se van quitando varias cosas. Y ahí se va desacelerando la economía. Ya las personas no van a estar en pleno empleo, ya no va a haber empleo para todos, ya no va a haber la misma cantidad de dinero para ahorrar o para gastar. Y las empresas también van a estar con un temor de no invertir o no sobreinvertir porque no va a haber a quién venderlo. ¿Sí? Y por eso dice que la curva de demanda de bienes se desplaza hacia abajo. ¿Y alguna pregunta o duda hasta ahí, por favor, que me la hagan saber? La deuda externa, ¿en dónde ingresaría? ¿Como gasto? La deuda externa es parte del gasto, porque es un egreso que se tiene que ir pagando. ¿Alguna otra consulta? Profe, una pregunta. Claro, dígame. Cuando se repite la materia en el instituto hay que pagar un valor adicional. La verdad, esos temas desconozco. Yo topé el tema únicamente es por que no sé si existan personas que estén repitiendo la materia y cuando envío un deber, me vayan a enviar el deber que le enviaron al profesor anterior y vaya a existir aquello. Ustedes son de la carrera de comercio Entiendo, exterior, gracias. ¿verdad? Sí, de Sí, comercio exterior. Ya están, veo que en su último módulo, ¿verdad? no, es el segundo módulo. A ver, dentro de toda la Que carrera, adelantaron la materia, no sé. adelantaron la materia. Ya, entendido. Pregunto esto precisamente es para tener claro acerca de los conceptos. Probablemente no han visto economía aún, o ya vieron. No, no hemos visto. No han visto contabilidad, Sí, eso sí. contabilidad de costos o contabilidad básica, Las aplicada. dos vimos. Las dos bien. Ujú. Ya, perfecto. Pregunto esto es para que los mismos términos que estoy usando pues puedan irlos entendiendo. Y si no lo entienden, sí es muy importante que me lo indiquen para yo, sin problema alguno, yo les explico para que quede claro. ¿Sí? Más que todo preguntaba acerca de la parte de contabilidad, es porque más adelante sí veremos un tema que va a ser bastante apegado a lo que es contabilidad.
y sí es importante que tengan claro todos los conceptos. ¿Sí? Eso sería todo por el día de hoy. Ya son las 7 de la noche. Recuerden, horarios de atención a partir de las 20 horas. De lunes a viernes, si me escriben en la mañana, yo les responderé tal vez con 1 hora, con media hora, o si justo estoy conectado, les respondo sin ningún inconveniente. De aquí nos volvemos a ver el 4 de enero, ya el próximo año. El día martes, asimismo a las 6 de la noche. 6 de la tarde, por favor. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta, duda, ¿sabe qué, profesor? Falta esto, le falta elevar el tono de voz, me la puede hacer saber sin ningún inconveniente. Yo estoy presto a escuchar y a ir dinamizando la clase. Sí me gustaría que en las próximas sesiones tratemos de conectarnos a tiempo para poder ir avanzando, porque el tiempo sí nos agobia aquí en la materia. Asimismo, pediría que vayan avanzando en lo que es en la unidad, en el tema 1.3 y el tema 1.4 que está colgado en el Moodle para el día martes. Porque yo voy a ir avanzando, voy a ir dictando pautas o cosas muy importantes y sí espero que el día martes que nos conectemos, sí existan una serie de preguntas para ir avanzando rápido y que no se nos quede nada dentro del programa. Como les repito, la parte de las tareas hasta el día de mañana las subo. Comprendo que por obviamente las obligaciones que tenemos todos no son tareas extensas, ni son largas, ni son tan complejas, y son cosas muy básicas que muchos las pueden encontrar colgadas dentro del material, que no van a tener que ir a buscarlo aparte, sino que lo pueden encontrar dentro del material, en la parte de lectura. Lo importante es que lo lean. Todo el material ha sido subido para que ustedes los puedan leer, ver. He tratado de buscar el material más didáctico para que sea de mayor comprensión para cada uno de ustedes. Lo digo esto porque yo también fui estudiante y, y muchas veces me quejé de un docente que envíe un PDF de 100 hojas. No, yo he tratado de buscar información, texto de 10, 7, una hoja inclusive, que sea lo más explícito para ustedes. ¿Sí? Creo que no hay ninguna otra pregunta, no hay ninguna otra duda. Ingeniero, Dígame. un favor, ingeniero. Dígame, Por dígame. favor, que la clase de la clase que tuvimos el día de hoy, por favor que nos esté diciendo al instituto que nos esté subiendo a la plataforma para poderle revisar, ya que lastimosamente entramos la mayoría atrasados a la clase. Entonces quisiera que por favor nos ayude con eso, insistiendo al instituto que suba las clases grabadas a la plataforma, porque en realidad con la materia anterior, lastimosamente subieron muy tarde, o sea, no subían al siguiente día, sino muy tarde. Entonces, Oh, claro. eso a nosotros como estudiantes nos afecta bastante. Tengan en consideración, bueno, yo ya voy dictando, en este caso, la tercera materia y hoy ya dejo para que el Zoom automáticamente procese el archivo. Yo el día de mañana envío al ITESUD y obviamente por fechas desconozco si es que van a elaborar ya creería que ya no, asumo que a partir del día 4 del martes o del mismo día lunes estará subida la clase. ¿Sí? Porque son archivos en este caso pesados que mi computadora tiene que procesarlo y lo envío hacia ellos. Pero no tengan cuidado de que yo el día de mañana automáticamente paso el video para que ya el personal del ITESUD ya lo suba y pueda estar disponible para ustedes. Igual voy a presionar para que pueda ser subido hasta finalizar el día, o si mañana trabajan, que lo suban el día de mañana, o si el viernes trabajan, que lo suban el día viernes, pero que quede disponible para ustedes.
Ya listo, ingeniero. Gracias por su ayuda. Bueno, en este caso ya creo que ya finalizamos. No me queda más que desearle un feliz año para todo cada uno de ustedes y agradecerles en este caso la atención y la predisposición que tengan para poder asistir a clases, que es muy importante para el tema de la formación académica de cada uno de ustedes. ¿Sí? Muchas gracias, buenas noches y una vez más, feliz año con todos hasta el día martes que nos podamos ver nuevamente. ¿Sí? Listo, ingeniero. Gracias. Igualmente un feliz año nuevo para usted. Muchas Gracias. gracias.